Me llamo Sebastián Vega. Tengo 31 años y soy ingeniero civil. Desde que tengo memoria, todo en mi vida ha estado regido por la lógica, la estructura y las proporciones. Mis días se construyen como un plano perfecto, líneas que no se cruzan, medidas exactas, tiempos bien calculados. Me enseñaron que la estabilidad es la base de cualquier cosa duradera, que lo impredecible solo trae errores y que los errores son grietas que tarde o temprano hacen colapsar cualquier edificio, incluso el de una relación. Mi mundo era silencioso, ordenado, un refugio donde cada objeto tenía su lugar. Me gustaba la rutina, el café servido a las 7, las noticias en la misma emisora, los pasos medidos desde el dormitorio hasta la oficina. Era una vida meticulosamente trazada, tan predecible como un plano técnico, hasta que apareció Valentina Cruz. Ella tenía 28 años, trabajaba como diseñadora de modas, y en el momento en que entró en mi vida, todo lo que creía inamovible empezó a tambalear. Valentina no entendía de rutinas ni de límites. Era como una ráfaga de viento que se cuela por las rendijas, imprevisible y luminosa. Su risa rompía mis silencios como un cristal que estalla, y su manera de vivir me desconcertaba tanto como me atraía. Mientras yo planificaba cada detalle, ella improvisaba con una facilidad que me parecía casi irresponsable. La primera vez que salimos, llegó 30 minutos tarde y sin disculparse. Simplemente dijo, perdí la noción del tiempo. Yo, que no toleraba ni un minuto de retraso, debí haberlo tomado como una señal. Pero algo en su voz, en esa despreocupación tan natural, me desarmó. En vez de enfadarme, me reí. Así empezó todo, el hombre del cálculo exacto y la mujer del impulso puro. Durante los primeros meses pensé que éramos el equilibrio perfecto. Yo era la estructura, ella el color que daba vida a las paredes. Cuando caminábamos juntos, sentía que mi mundo se expandía. Ella me obligaba a salir del guión, a improvisar, a vivir sin plan. En cambio, yo le ofrecía un refugio, una base donde podía descansar después del caos de sus días. Al menos eso creía. Con el tiempo, la convivencia reveló las grietas. Yo necesitaba orden, ella lo confundía con rigidez. Yo hablaba de estabilidad, ella de monotonía. Pero aún así, seguía creyendo que el amor era cuestión de encontrar un punto medio. Así que cuando decidimos mudarnos juntos, pensé que ese paso lo consolidaría todo. El departamento era mío, un espacio que había diseñado con precisión, paredes blancas, muebles de líneas rectas, iluminación suave y funcional. Valentina llegó con cajas llenas de plantas, telas de colores y cuadros sin marco. En menos de una semana mi hogar se transformó en algo distinto, más cálido, sí, pero también más desordenado, más suyo. No me quejé. Al contrario, me decía que eso era el amor, permitir que el otro desordene un poco tu mundo. Yo me encargaba de las cuentas, del alquiler, de los gastos. Ella trabajaba pocas horas en su taller, con ingresos que dependían del humor del mercado. Decía que la creatividad no se mide por reloj, y yo, queriendo demostrar que podía sostenernos, lo aceptaba. Pensaba que el amor no necesitaba equilibrio financiero mientras existiera el emocional. Pasaron los meses. Yo seguía convencido de que éramos felices. A veces me irritaban sus improvisaciones, como cuando organizaba cenas sin avisar o cambiaba los muebles de lugar a las 3 de la mañana, pero bastaba verla sonreír para que olvidara todo. Entonces llegó la idea de celebrar el inicio de la primavera con una gran fiesta. No cualquier fiesta, sino una diseñada como un proyecto de arte. Quería que fuera una muestra de lo que juntos habíamos construido. Pasé semanas planificando cada detalle, el menú, la iluminación, la música, incluso el sistema inteligente que controlaría todo, un software que había programado yo mismo, llamado Elia. Elia controlaba las luces, la música, el ambiente. Cada cambio estaba sincronizado al segundo. No era solo tecnología, era una extensión de mí, un reflejo de ese deseo de precisión que me definía. Gasté dinero, tiempo y esfuerzo. Para mí, aquella fiesta no era solo una celebración, era una declaración de amor y de orgullo. 3 días antes del evento, noté a Valentina distante. Sus respuestas eran cortas, su risa apagada. Pensé que estaba cansada.
Esa tarde, mientras ajustaba la secuencia final de Elia, ella se acercó al sofá con una copa de vino en la mano. Sebastián, ¿te acuerdas de Leonardo?, preguntó, con ese tono ligero que usa quien lanza una piedra y espera no romper nada. El nombre me sonó como una alarma. Leonardo era su ex, el gran amor que, según ella, le enseñó lo que era sufrir. Sí, claro, respondí. Ella jugueteó con el borde de la copa antes de soltarlo, lo invité a la fiesta. Por un instante creí que era una broma. Pero su rostro, serio, me confirmó lo contrario. Es solo un amigo. Somos adultos, Sebas. No hagas un drama. Sentí el aire volverse pesado. Valentina, es nuestra casa, nuestra fiesta, y es tu ex. No me parece apropiado. Ella me sostuvo la mirada y dijo, casi con frialdad, no voy a desinvitarlo. Si no puedes manejarlo, es tu problema. Compórtate o esto se acaba. Su voz era firme, como si dictara una sentencia. Me quedé callado unos segundos, intentando entender en qué momento el amor se había convertido en un campo minado. No era una conversación, era un ultimátum. En su mente, poner límites era sinónimo de control, expresar dolor, una muestra de debilidad. Respiré hondo. Está bien, respondí finalmente. Seré muy cool. Ella sonrió, satisfecha, creyendo que había ganado. No sabía que en ese instante lo había perdido todo. El día de la fiesta, el apartamento estaba impecable. Las luces cálidas de Elia bañaban las paredes con un brillo dorado, la música sonaba a volumen perfecto, y los invitados reían entre copas y conversaciones. Valentina lucía un vestido rojo que robaba miradas. Reía, bailaba, parecía plena. Yo, por fuera, también sonreía. Por dentro, no. A las 9, sonó el timbre. Fui a abrir. Del otro lado estaba Leonardo, con su barba descuidada y una sonrisa que intentaba ser amable. Hola, soy Leo, dijo. Encantado, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Valentina muere por verte, añadí, con una sonrisa helada. Ella apareció, lo abrazó demasiado tiempo y él le besó la mejilla. Yo observé la escena como si no perteneciera a ese lugar. Bueno, ya está aquí, dije. Misión cumplida. Valentina frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Exactamente lo que pediste. Estoy siendo cool. Me puse la chaqueta, tomé el móvil y me dirigí a la puerta. Antes de salir, miré a Leonardo. Es toda tuya, amigo. Cerré la puerta detrás de mí y dejé que el ruido quedara al otro lado. En el ascensor, abrí la aplicación de Elia y activé un comando que nunca pensé usar, corte total. En segundos, la música se detuvo, las luces cambiaron a un blanco helado y las pantallas se apagaron. El silencio se volvió absoluto. Mientras tanto, yo pedí un whisky en el bar de la esquina y observé, en mi teléfono, cómo Valentina intentaba llamarme una y otra vez. Mensajes, insultos, súplicas. Solo respondí una vez, tú dijiste que si no me comportaba, se acababa. Cumplí. Después de eso, todo cambió. Dicen que el silencio es el final de una historia, pero para mí fue el inicio de una nueva. Entendí que a veces ser cool no significa callar, sino tener el valor de irte. Aprendí que ninguna estructura, por sólida que parezca, sobrevive si está construida sobre el desprecio. Y así fue como la vida, que antes medía en planos y medidas exactas, me enseñó su lección más caótica: el amor sin respeto no se diseña, se derrumba. 8 meses. Eso fue lo que duró la convivencia entre el hombre del orden y la mujer del caos. 8 meses en los que mi departamento, ese espacio que había diseñado con precisión milimétrica, se transformó en una mezcla de atelier bohemio y refugio improvisado. Cada rincón hablaba de nosotros, o eso quería creer. Cuando Valentina se mudó, llegaba con cajas llenas de telas, perfumes y plantas. Su energía llenó el aire de algo que no entendía, desorden con sentido. Yo tenía mis dudas, claro. Temía que mi vida, mi rutina de planos y líneas rectas, no soportara tanto color.
Pero la miraba desplegar su universo con tanta libertad que me convencí de que esa diferencia era nuestra fuerza. Ella era el fuego que templaba mi acero. El apartamento era mío. Lo había comprado años antes, fruto de horas interminables de trabajo y cálculos exactos. Todo estaba diseñado para la eficiencia, los estantes medidos al milímetro, la iluminación indirecta en tonos neutros, la cocina minimalista donde cada utensilio tenía su lugar. Cuando Valentina llegó, esa armonía se quebró en 1000 pedazos, y, paradójicamente, me gustó. De pronto, las paredes blancas se cubrieron de dibujos, las mesas de velas aromáticas y los sofás de cojines imposibles de combinar. Yo solía sentarme en silencio a observar cómo convertía mi orden en su caos. Decía que así el lugar respiraba. Al principio, me lo tomaba con humor, incluso sentía cierta fascinación al ver cómo podía transformar la geometría en algo cálido. Ella trabajaba como diseñadora freelance. Un día podía pasar 12 horas cosiendo vestidos con una pasión febril, y al siguiente dormía hasta el mediodía con la misma intensidad. Su trabajo no seguía horarios, su dinero llegaba a destiempo, y aún así, yo no decía nada. Tenía un salario estable, podía pagar las cuentas y lo hacía con gusto. Me enorgullecía pensar que le daba la libertad de crear sin preocuparse por lo material. Mientras tú sueñas, yo construyo, solía decirle, y ella respondía con una sonrisa que desarmaba cualquier argumento racional. Por las noches, cuando el mundo se callaba, Valentina solía encender una lámpara pequeña en el escritorio y dibujar bocetos de vestidos imposibles. Yo la observaba desde el sofá, con un café entre las manos, y pensaba que así debía sentirse la inspiración, caótica, impredecible y hermosa. Tal vez por eso no veía los primeros signos del desgaste. Su desorden, que al inicio me parecía encantador, comenzó a sentirse como ruido. Su espontaneidad, antes luminosa, se volvió cansina. Empecé a notar que todo giraba en torno a ella, su arte, sus emociones, sus improvisaciones. Y sin darme cuenta, me convertí en el punto fijo que sostenía su rotación. Yo pagaba el alquiler, la electricidad, el agua, la comida. No lo hacía por obligación, sino porque podía y porque quería que nada la distrajera de su creatividad. Sin embargo, cada fin de mes, cuando llegaban los recibos, sentía un leve peso en el pecho. No era por el dinero, era por el desequilibrio. Me decía a mí mismo que no debía pensar así, que el amor no se mide en cuentas, pero el pensamiento regresaba, como una grieta invisible que crece sin que uno lo note. Aún así, cuando la veía feliz, todo se justificaba. Bastaba una de sus risas para que el orden de mis preocupaciones colapsara. Ella me sacaba de mi propio molde. Si yo planeaba un domingo de limpieza, ella me arrastraba a una feria artesanal en otra ciudad. Si yo quería descansar, ella organizaba una cena con amigos que nunca había mencionado. Yo cedía, siempre cedía, convenciéndome de que la vida debía tener un poco de caos para sentirse viva. Durante los primeros meses, esa dinámica funcionó. Me gustaba pensar que éramos el equilibrio perfecto, la razón y la emoción, la estructura y la inspiración. Pero con el tiempo comprendí que no era equilibrio, sino concesión. Yo sostenía, ella flotaba. Y no era solo económico. Emocionalmente también me había vuelto su soporte. Cuando algo salía mal en su trabajo, descargaba su frustración en mí. Si tenía un mal día, yo debía ser el muro que no se derrumba. Y cuando yo necesitaba calma o silencio, ella lo interpretaba como distancia. No me ignores, decía. Pero yo no la ignoraba, solo intentaba no perderme dentro del torbellino que era su vida. Aún así, seguía creyendo que todo valía la pena. En el fondo, la admiraba. Valentina tenía una fuerza vital que yo no conocía. Su manera de caminar, de hablar, de mirar el mundo, era contagiosa. Tenía esa clase de energía que puede llenar una habitación o vaciarla por completo. Yo me decía que, si lograba aprender a convivir con esa intensidad, quizá también podría contagiarme de su libertad. Por eso, cuando decidí organizar una fiesta para celebrar la primavera, no lo hice solo por mí. Quería que ella se sintiera parte de algo grande, que supiera que su caos y mi estructura podían coexistir.
Planeé cada detalle, el menú gourmet, la lista de invitados, la música cuidadosamente curada. Incluso el sistema Helia, un proyecto personal que controlaba luces, sonidos y pantallas, debía ser el alma de la noche. Todo estaba medido, pensado, sincronizado, y aún así, todo dependía de ella. Recuerdo que esa noche, mientras repasaba la lista de compras, ella se acercó por detrás y me abrazó. A veces creo que piensas demasiado, murmuró contra mi cuello. Si no lo hiciera, las cosas se caerían, le respondí. Tal vez deberían caerse de vez en cuando, dijo, y se alejó sonriendo. Esa frase me acompañó durante días. Porque tenía razón, yo construía muros para protegerme, pero también me aislaban. Ella, en cambio, vivía al borde del derrumbe y parecía disfrutarlo. Tal vez por eso la amaba, porque representaba todo lo que no podía ser. El problema era que, mientras más la amaba, más me perdía en sus reglas. Cuando se enojaba, guardaba silencio durante horas. Cuando reía, lo llenaba todo. Su estado de ánimo dictaba el clima de la casa. Y yo, con mi obsesión por mantener el equilibrio, aprendí a ajustar mis emociones a las suyas. Me convertí en arquitecto de un edificio emocional que siempre amenazaba con colapsar. Sin embargo, aún no lo veía como algo peligroso. Me decía que toda pareja tiene diferencias, que el amor es aprender a sostener lo que el otro no puede. No entendía que, a veces, eso significa sostener solo el peso del otro. 8 meses. Parece poco, pero bastó para entender que incluso el diseño más sólido se puede torcer si el material no es el adecuado. Mi vida con Valentina fue una obra maestra imperfecta, bella en apariencia, pero frágil en su base. Yo construía, ella soñaba. Durante un tiempo, eso fue suficiente. Hasta que la primera grieta se hizo visible, y descubrí que el equilibrio que tanto defendía era solo una ilusión sostenida por mi voluntad de creer que su caos también me pertenecía. La idea de organizar una fiesta surgió una tarde de marzo, cuando el aire olía a flores nuevas y el cielo parecía recién pintado. No era una ocurrencia impulsiva. Yo no hacía nada sin planificación. Quería celebrar el inicio de la primavera, sí, pero también necesitaba una excusa para celebrar algo más, el proyecto más ambicioso de mi vida. Esa mezcla entre amor y arquitectura que había levantado con mis propias manos. Mi casa, mi refugio, mi obra. Durante semanas había trabajado en silencio, afinando cada detalle, como si se tratara de un edificio que debía resistir el tiempo y las emociones. Tenía en mente una fiesta distinta, no esas reuniones improvisadas donde la gente llega sin saber por qué. No. Lo mío sería una composición exacta, una secuencia de momentos que fluirían con precisión de metrónomo. Diseñé todo desde el plano inicial hasta el más mínimo movimiento de luces. No podía dejar nada al azar. Si la primavera simbolizaba renacer, yo quería que esa noche fuera el reflejo perfecto de un nuevo comienzo, el de una vida compartida con Valentina, donde mi estructura y su caos se encontrarían en armonía. Invertí horas en la planificación. El menú no lo dejé en manos de cualquier proveedor, elegí un catering artesanal que combinaba sabores cítricos y florales, texturas suaves y notas visuales que se integraban con la decoración. Nada de exceso, nada de ruido. Cada plato debía tener sentido, equilibrio, proporción. Lo mismo la bebida, vinos blancos con matices afrutados, champaña francesa y una selección de cócteles que había diseñado personalmente. Gasté más de lo que debía, pero me tranquilizaba saber que no lo hacía por vanidad, sino por perfección. Lo más importante, sin embargo, era Helia. No era un dispositivo comercial ni una simple aplicación. Era mi creación, un sistema inteligente que controlaba la iluminación, la música y 3 pantallas digitales que se encontraban en diferentes puntos del departamento. Todo estaba sincronizado. Las luces respondían a los ritmos musicales, los cuadros digitales mostraban animaciones inspiradas en los ciclos del día, y cada transición estaba programada con precisión de segundos. Helia no era solo tecnología. Era mi manera de convertir el espacio en una experiencia sensorial total. Yo no creía en las fiestas por diversión, creía en las atmósferas, en los momentos que se graban en la memoria como una buena obra arquitectónica.
Mientras probaba las secuencias de luces, Valentina me observaba desde el sofá, con una copa de vino en la mano y una sonrisa burlona. A veces creo que estás construyendo una catedral para un brindis, dijo, divertida. No es una catedral, respondí, es un escenario. Y tú eres la protagonista. Ella rió, ese tipo de risa ligera que siempre me desarmaba. Luego se levantó, me rodeó con los brazos y me susurró al oído. A veces me asusta lo mucho que planeas todo. Y a mí me asusta lo poco que planeas tú, contesté. Esa era nuestra danza, ella improvisaba, yo calculaba. Y en el contraste, encontraba belleza. Los días previos a la fiesta fueron un torbellino de actividad. Mientras ella se distraía eligiendo su vestido, yo ajustaba la programación de Elia, revisaba el menú, confirmaba invitados. Era meticuloso, casi obsesivo, pero cada revisión me daba una sensación de control que necesitaba. El orden era mi manera de amar. Recuerdo el momento exacto en que me detuve frente a la sala vacía, iluminada solo por las luces de prueba. Todo estaba en su lugar, los cuadros digitales proyectando formas que se expandían con la música, el olor del mobiliario recién pulido, el bar dispuesto con precisión geométrica. Esa escena me llenó de una satisfacción profunda. Pensé, esto es lo que soy, y esto es lo que le ofrezco. Pero la verdad es que no era solo una fiesta. Era un tributo silencioso a todo lo que habíamos construido, o creía haber construido. Valentina representaba la parte emocional de ese evento, el color, el movimiento, la imperfección necesaria que convertía la estructura en vida. Yo me decía que, juntos, hacíamos una obra completa. ¿Por qué tanto esfuerzo, Sebas? Me preguntó una noche mientras la música de prueba llenaba la sala. No necesitas demostrar nada. No es demostrar, es agradecer. ¿Agradecer qué? A ti, dije. Ella me miró sin responder, como si no supiera qué hacer con una frase tan directa. Cambió de tema, pero en sus ojos vi algo que no supe leer en ese momento, una mezcla de ternura y distancia. La víspera de la fiesta, no pude dormir. Me quedé revisando una y otra vez las secuencias de luces, las animaciones, los tiempos del menú. Tenía miedo de que algo fallara. No soportaba la idea de que algo tan cuidadosamente diseñado se viniera abajo. Tal vez era un reflejo inconsciente de lo que temía en mi relación, que el equilibrio aparente ocultara una fragilidad que yo no quería ver. Por la mañana, Valentina despertó tarde. Llevaba puesta mi camisa, despeinada, radiante. Me abrazó por detrás y dijo: «Tienes ojeras de arquitecto en crisis». «Tengo ojeras de hombre enamorado», respondí. «Entonces estás perdido», rió ella. Durante unas horas todo volvió a sentirse bien. Caminábamos entre cajas, decoraciones y flores frescas mientras discutíamos los últimos detalles. Ella quería música en vivo, yo prefería una lista curada. Ella sugería guirnaldas coloridas, yo apostaba por luces cálidas y elegantes. Al final, combinamos ambas ideas, su toque bohemio, mi pulso metódico. Esa tarde, cuando el sol entraba oblicuo por los ventanales, me detuve a mirarla mientras movía los muebles. Pensé que tal vez el amor era eso, ver a alguien invadir tu espacio y decidir que no te importa perder control. Me repetí que valía la pena, que todo ese esfuerzo tenía sentido, que esa fiesta no era solo una demostración de lo que podía construir con mis manos, sino una promesa de lo que podía sostener con mi corazón. Gasté en comida lo suficiente para alimentar a un pequeño ejército y en bebidas finas que probablemente nadie apreciaría tanto como yo. No me importó. Lo hacía por la idea, por la imagen que tenía en la cabeza, una noche luminosa, cálida, en la que ella brillara rodeada de amigos, donde todo el mundo viera lo que yo veía en ella. Mientras la música de prueba sonaba suave, Elia proyectó en las pantallas una animación que representaba flores abriéndose al ritmo de la respiración humana. Me quedé viéndolo hipnotizado. Era hermoso, simbólico, y de algún modo, lo sentí como un presagio. Pensé que, si todo salía bien, esa noche marcaría un antes y un después. Tenía razón. Solo que el después no sería el que había imaginado. Faltaban 3 días para la fiesta.
El apartamento olía a flores frescas y madera recién encerada, las luces de Elia seguían un ritmo suave y cada rincón parecía listo para recibir a los invitados. Yo revisaba los últimos detalles de la programación en mi laptop cuando Valentina entró al salón con una expresión extraña. La conocía bien, cuando estaba así, con los labios tensos y la mirada inquieta, algo venía en camino, algo que preferiría no escuchar. Sebas, dijo, con esa voz ligera que usaba cuando quería restarle importancia a lo importante, ¿puedo decirte algo sin que te alteres? Depende, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. Si me pides que cambie la paleta de luces otra vez, sí me voy a alterar. Ella rió brevemente, pero su risa sonó hueca, como si se obligara a fingir normalidad. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. Era de tarde, el cielo estaba teñido de naranja, y la ciudad parecía suspendida en un silencio expectante. Cuando habló, lo hizo sin mirarme. Me encontré con alguien hace unos días. Levanté la cabeza, desconfiando de inmediato del tono. ¿Alguien? Sí, con Leo. El nombre cayó como un trozo de metal en el suelo. Leo, su ex, el famoso artista con el que había tenido una relación intensa y tormentosa, ese hombre que, según ella, le había enseñado lo que era sufrir y también lo que era amar sin medida. Lo había mencionado tantas veces, entre risas, nostalgias y silencios, que se había convertido en una sombra constante en nuestra relación. ¿Y qué pasa con él? Pregunté, intentando sonar tranquilo, aunque sentí como el estómago se me encogía. Nada grave, dijo rápidamente. Lo vi por casualidad en el centro. Estaba con un grupo de colegas, hablamos un rato y, bueno, le conté de la fiesta. Sí. Insistí, con la voz más fría de lo que pretendía. Valentina se giró, cruzando los brazos, como quien se prepara para la reacción de un niño caprichoso. Y lo invité. Por un momento pensé que no había escuchado bien. Me quedé mirándola, esperando que sonriera, que dijera bromeo. Pero no. Su rostro seguía sereno, casi desafiante. ¿Perdón? No lo tomes así, replicó. Es solo un amigo. Han pasado años. Somos adultos, ¿no? No voy a hacer un drama por alguien del pasado. Me levanté despacio del escritorio. No era la primera vez que su idea de madurez chocaba con la mía. Caminé hacia ella, intentando mantener la calma. Valentina, no se trata de ser adulto o no. Se trata de respeto. Es nuestra casa, nuestra fiesta, y tu ex. No me siento cómodo con eso. No exageres, dijo, dando un paso atrás. Leo es parte de mi historia. No tengo nada que ocultar. No es eso, contesté. Pero hay límites, y tú los estás cruzando. Ella se rió, esa risa breve y afilada que me atravesaba cuando estaba a la defensiva. ¿Límites? ¿Otra vez con tus líneas rectas y tus reglas? No todo en la vida se diseña con escuadra, Sebastián. No necesito una escuadra para saber que algo está mal, le respondí, sintiendo cómo se tensaban mis manos. Por un instante el silencio llenó el espacio entre nosotros. Afuera, el viento movía las cortinas con un suspiro que sonaba casi como un aviso. Entonces, con una calma que me resultó ajena, ella soltó la frase que lo cambió todo. Si no puedes manejarlo, es tu problema. Compórtate, o esto se acaba. La miré sin entender del todo. Su tono no era de amenaza impulsiva, sino de quien cree estar haciendo justicia. Me quedé quieto, analizando sus palabras como si fueran un plano mal trazado. Compórtate o se acaba. Era tan simple, tan absurdo, tan definitivo. No era una petición, era un ultimátum. Y detrás del ultimátum, un chantaje. Por dentro, algo se quebró. No de golpe, sino con la lentitud cruel de una fractura que ya venía formándose desde hacía tiempo. Me di cuenta de que toda esa supuesta libertad que decía defender solo existía mientras yo aceptara sus condiciones. Que su luz brillaba tanto que no dejaba espacio para mi sombra. Así que eso es, dije al fin. O hago lo que tú quieres o se acaba. No lo dramatices, replicó, rodando los ojos.
No quiero discutir. Solo quiero que seas maduro. No quiero escenas en la fiesta. Maduro. Esa palabra, tan limpia y tan falsa, me atravesó como una cuchilla. Me mordí la lengua para no decir lo que realmente pensaba. Ella no buscaba madurez, buscaba sumisión. Inspiré hondo. No tenía sentido discutir. Me limité a mirarla con una calma que la descolocó. Está bien, dije finalmente. Seré muy cool. Ella sonrió, satisfecha, creyendo que había ganado la partida. Se acercó, me dio un beso en la mejilla y volvió al sofá, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé de pie unos segundos, observando cómo tomaba el teléfono y empezaba a enviar mensajes. Quizás le avisaba a Leo, o tal vez a alguna amiga para contarle su pequeña victoria. No importaba. Porque en ese momento entendí algo que no había querido aceptar antes, la relación se había convertido en una arquitectura sin cimientos. Todo lo que sostenía nuestro amor, mi paciencia, mi entrega, mi silencio, estaba construido sobre terreno inestable. Esa noche no dormí. Caminé por el apartamento con las luces apagadas, escuchando el zumbido suave de Elia, mi sistema inteligente. Pensé en desconectarlo, en dejarlo todo a oscuras. No lo hice. Me senté frente a las pantallas, mirando las animaciones que se movían al ritmo de mi respiración. Y me pregunté cuándo exactamente había permitido que la persona que amaba se convirtiera en alguien que me imponía condiciones. Valentina dormía en la habitación, tranquila, ajena a la tormenta que había desatado. Su respiración pausada contrastaba con el ruido dentro de mi cabeza. Quise odiarla, pero no pude. Solo sentí una especie de tristeza ordenada, esa que aparece cuando uno sabe que algo se rompió y ya no hay nada que reparar. En los días siguientes, la tensión se volvió una presencia invisible. Ella se comportaba como si todo estuviera bien, yo fingía que también. Organizábamos los últimos detalles de la fiesta, sonreíamos frente a los amigos, pero algo en el aire se había vuelto más denso. Cada vez que Elia proyectaba una nueva secuencia de luces, me preguntaba si valía la pena seguir sosteniendo una ilusión que ya no brillaba por sí misma. El viernes se acercaba, y con él, la noche que debía ser perfecta. Pero en mi mente, la fiesta ya no era una celebración, era una prueba. Y sin saberlo, Valentina había encendido una mecha que ni siquiera yo, con toda mi obsesión por el control, sería capaz de apagar. Durante los días siguientes al ultimátum, todo pareció continuar con una normalidad casi grotesca. Valentina se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Seguía hablándome con esa mezcla de dulzura y desdén que usaba cuando quería mantener el control de la situación. Reía, cantaba mientras cocinaba, y hacía planes para la fiesta, ignorando por completo la tensión que había dejado su amenaza flotando en el aire. Yo, en cambio, observaba. En silencio. A simple vista, seguía siendo el mismo hombre que ajustaba los cables de Elia, que revisaba los tiempos de las luces, que comprobaba el equilibrio del sonido. Pero dentro de mí algo había cambiado. No fue un estallido ni un arrebato. Fue una comprensión lenta, fría, precisa. Esa frase suya, compórtate o se acaba, había hecho que todo encajara en su lugar, como cuando uno descubre la falla estructural de un edificio y de pronto entiende por qué todo cruje. Me di cuenta de que la relación nunca había sido una danza entre iguales. Era un juego de poder disfrazado de libertad. Mientras yo cedía para no romper la armonía, ella aprendía que podía mover los cimientos a su antojo. Si yo expresaba una molestia, era controlador. Si callaba, era distante. Si quería hablar, era intenso. Y si evitaba el conflicto, era frío. No había forma de ganar. Cada una de mis reacciones estaba diseñada para perder. Era una trampa perfecta, mientras más trataba de mantener la paz, más poder le entregaba. Esa noche, mientras ajustaba la última secuencia de luces, comprendí que Valentina no necesitaba a alguien que la acompañara, sino a alguien que la orbitara. Y yo, ingenuamente, había aceptado ser su satélite. Decidí no discutir más. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no valía la pena. Seré muy cool, le había dicho, y ella lo tomó como una rendición. Pero no lo era.
Era una declaración silenciosa de guerra. La víspera de la fiesta, todo parecía en orden. El apartamento resplandecía. Elia funcionaba con una precisión impecable, las luces cálidas se mezclaban con la música ambiental, los cuadros digitales mostraban patrones de flores abriéndose lentamente, y el aroma a madera y vino llenaba el aire. Desde afuera, cualquiera habría dicho que éramos una pareja perfecta. Pero bastaba acercarse un poco para notar que algo estaba a punto de romperse. Valentina se paseaba por el salón con un vestido ligero, revisando detalles superficiales, el mantel, las copas, las flores, mientras yo la observaba en silencio. ¿Qué te parece?, preguntó, sin mirarme, mientras ajustaba un ramo de lilas. Perfecto, respondí. No pareces emocionado. Lo estoy. Solo lo demuestro distinto. Claro, tú siempre tan contenido. Sonrió con ironía. Por eso te necesito. Para que no todo sea caos. Sus palabras sonaban cariñosas, pero escondían un filo invisible. Ella sabía lo que hacía. Jugaba con esa idea de que su caos era belleza y mi control, frialdad. Era su manera de recordarme que el equilibrio dependía de ella. La observé un momento. ¿Sabes qué me pregunto?, le dije con calma. ¿Qué? Si alguna vez dejarás de confundir el respeto con sumisión. Ella se giró bruscamente. ¿Perdón? Nada. No importa. Guardé silencio, porque sabía que cualquier palabra extra sería interpretada como una ofensa. Me limité a sonreír. Seré cool, me repetí internamente, y la sensación de control regresó, pero en una forma distinta. Ya no se trataba de dominar el entorno, sino de recuperar mi autonomía, de no permitir que me arrastrara a su juego. Esa noche dormimos juntos, pero separados por un abismo invisible. Ella se durmió rápido, exhausta por los preparativos. Yo me quedé despierto, mirando el techo iluminado tenuemente por las luces de Elia. Cada resplandor parecía latir con mi respiración. Pensé en apagarlo todo, pero no lo hice. Quería recordar esa calma antes del colapso. Cuando por fin amaneció, me levanté temprano. Preparé café y me senté frente al ventanal. Desde allí podía ver los árboles en flor y las calles que empezaban a llenarse de gente. La primavera había llegado, pero dentro de mí solo había invierno. Me di cuenta de que algo esencial se había roto, el respeto. No el mío hacia ella, porque aún la respetaba, a pesar de todo, sino el suyo hacia mí. Había convertido nuestra relación en una especie de escenario donde solo ella podía ser protagonista. Yo, el arquitecto del orden, me había vuelto un espectador dentro de mi propia casa. A media mañana, ella apareció envuelta en una bata, con el cabello desordenado. Buenos días, amor. ¿Dormiste bien? Sí, mentí. Voy, todo tiene que salir perfecto, dijo mientras servía café. No quiero dramas, ¿de acuerdo? No te preocupes. Todo estará bajo control. La miré mientras hablaba. Era hermosa. Incluso en su manipulación había una especie de arte. Esa dualidad, la belleza que hiere, era lo que me mantenía atado a ella, como un arquitecto que no puede destruir un edificio defectuoso porque se ha enamorado de su fachada. El día transcurrió entre preparativos. Ella reía con sus amigas por teléfono, ensayando bromas para la noche. Yo comprobaba los sistemas, los tiempos, la música. Era el anfitrión perfecto. Por fuera, mi vida era impecable, por dentro, un proyecto condenado. Cuando cayó la noche, el apartamento estaba listo. Todo era luz, música y equilibrio. El aroma a vino se mezclaba con el de las flores, y por un momento, casi pude fingir que todo era real. Pero bastaba con ver a Valentina, con su vestido rojo y su sonrisa victoriosa, para recordar que la perfección solo era una ilusión. Antes de que llegaran los invitados, me acerqué a ella. ¿Feliz?, pregunté. Mucho. Me abrazó. Gracias por ceder, Sebas. No cedí, susurré. ¿Qué? Nada. Olvídalo. Sonreí. Ella no lo sabía,
pero esa sería la última vez que me abrazaría creyendo que todavía me tenía bajo control. Porque el verdadero poder no estaba en su ultimátum, sino en mi respuesta. Seré muy cool, había dicho. Y lo sería. Solo que no de la forma que ella imaginaba. Esa calma que me envolvía no era resignación. Era decisión. La decisión de dejar que todo siguiera su curso, pero esta vez sin sostenerlo. Si ella quería jugar con fuego, yo simplemente dejaría de ser el muro que la protegía. Y cuando el incendio comenzara, sabría lo que significa quedarse sin refugio. La fiesta se acercaba, y con ella, el final de todo. Y por primera vez en meses, me sentí tranquilo. No porque creyera que todo saldría bien, sino porque sabía que, por fin, yo tenía el control de algo, de mí. La noche de la fiesta llegó con un aire tibio y expectante. El apartamento brillaba. Elia bañaba las paredes con una luz ámbar que parecía respirar al compás de la música ambiental. Cada invitado, al entrar, quedaba hipnotizado por el diseño del lugar, las pantallas proyectaban flores digitales que se abrían lentamente, los tragos relucían bajo la iluminación cálida. Y el sonido envolvente hacía que cada conversación pareciera una nota dentro de una sinfonía cuidadosamente orquestada. Era mi obra. Cada detalle, cada transición, cada destello había sido calculado. Y, sin embargo, todo lo que sentía era un vacío extraño, una distancia entre el espacio y yo. Valentina, en cambio, desbordaba energía. Vestía un vestido rojo que parecía hecho para incendiar miradas. Su risa flotaba por encima del ruido de los vasos y las voces, y se movía con esa confianza ligera de quien cree tener el control absoluto de la escena. Los invitados la rodeaban, fascinados. Ella brillaba, y yo la observaba en silencio, con la misma serenidad con la que un arquitecto contempla un edificio terminado antes de que un terremoto lo ponga a prueba. A las 9 en punto, el timbre sonó. Un sonido pequeño, casi inocente, pero en mi mente marcó el inicio del derrumbe. Me acerqué a la puerta. El murmullo de la fiesta quedó atrás como un rumor lejano. Al abrir, me encontré frente a un hombre que no necesitó presentarse, Leonardo. Su barba desordenada y su sonrisa insegura eran una mezcla de pasado y descaro. Traía una botella de vino en la mano, como si eso justificara su presencia. Hola, soy Leo, dijo, extendiéndome la mano. Encantado, respondí con una calma que ni yo entendí. Pasa. El silencio duró apenas unos segundos. En cuanto él cruzó el umbral, Valentina apareció. Y entonces la vi. No la mujer que había amado, sino la actriz que interpretaba una versión ideal de sí misma. Corrió hacia él, lo abrazó con una efusividad que no dejaba espacio a dudas. El abrazo se prolongó demasiado. Él le susurró algo al oído y ella rió. Después, un beso en la mejilla. Largo. Intencionado. Suficiente para que todos los presentes entendieran que algo incómodo flotaba en el aire. Bienvenido, dije, con una sonrisa que me dolía en los labios. Veo que ya te pusiste al día con la anfitriona. Valentina frunció el ceño. Sebas, no empieces. ¿Empezar? No. Solo estoy siendo cool, ¿recuerdas? Ella quiso responder, pero se detuvo al notar que varias miradas se habían posado sobre nosotros. La música siguió sonando, la gente continuó riendo, pero el ambiente había cambiado. Las risas ahora parecían forzadas, las luces demasiado intensas. Me serví una copa de vino y me aparté, observando desde la distancia. Leo hablaba con algunos de mis amigos, gesticulando con soltura, como si estuviera en su propia casa. Valentina lo acompañaba, tocándole el brazo, riendo en cada comentario. Todo un espectáculo. Y entonces lo entendí, no era un descuido, era una provocación. Su forma de mirar de reojo, de asegurarse de que yo la viera disfrutar. Era su manera de recordarme que ella decidía las reglas. Que el ultimátum seguía vigente. Tomé un sorbo del vino y sentí el sabor metálico de la traición en la lengua. No rabia. No celos. Solo una claridad gélida. Me acerqué despacio, con una sonrisa cortés. Leo, ¿no? Dije.
Él asintió, confundido por mi tono amable. Sí, mucho gusto, Sebastián. Ella me ha hablado mucho de ti. Ah, ¿sí? Miré a Valentina. Me alegra saber que todavía soy tema de conversación. Ella intentó frenar la tensión con una carcajada falsa. Sebas, por favor. Tranquila, dije, colocando mi copa en la mesa. Estoy cumpliendo con lo que prometí. Estoy siendo muy cool. Y entonces lo hice. Sonreí, tomé mi chaqueta del perchero, saqué mi móvil del bolsillo y miré a Leonardo. Es toda tuya, amigo, dije, con una serenidad que heló el aire. El silencio fue inmediato. Valentina me miró, perpleja, sin entender si hablaba en serio. Pero yo no esperé una respuesta. Simplemente caminé hacia la puerta y la cerré tras de mí, dejando atrás la música, las luces y el teatro de apariencias. El pasillo del edificio estaba en penumbra. Caminé hasta el ascensor, y mientras las puertas se cerraban, abrí la aplicación de Elia en mi teléfono. Había un comando oculto, un protocolo que había programado años atrás, como una broma técnica, un simple ejercicio de control. El comando se llamaba corte total. Presioné ejecutar. Apenas unos segundos después, sentí un estremecimiento en el pecho, como si el aire cambiara de densidad. Y entonces imaginé la escena. La música cortándose en seco. Las luces pasando de doradas a un blanco quirúrgico, frío, cegador. Las pantallas digitales apagándose una tras otra, dejando el apartamento sumido en un silencio absoluto. Las conversaciones interrumpidas, las miradas confusas, el desconcierto total. Era mi forma de apagar el espectáculo. Mi último acto como arquitecto de aquella relación. El ascensor descendió con lentitud. En el reflejo del acero, vi mi propio rostro, tranquilo, inexpresivo, vacío. No había rabia ni tristeza. Solo una calma nueva, desconocida, limpia. Salí del edificio y crucé la calle hasta un bar discreto. Pedí un whisky. Mientras el hielo tintineaba en el vaso, el teléfono vibró sobre la mesa. Era Valentina. Luego, otra vez. Y otra. Mensajes, llamadas, notificaciones. Valentina Cruz. ¿Qué hiciste? Devuélveme la luz. Estás arruinando todo, Sebastián. Eres un enfermo. Vuelve. Me quedé mirando la pantalla un rato. Luego escribí una sola respuesta. Tú dijiste que si no me comportaba, se acababa. Elegí que se acabe. Y la bloqueé. El silencio que siguió fue perfecto. Más puro que cualquier simetría. Más honesto que cualquier amor mal entendido. Detrás de mí, el ruido de la ciudad seguía su curso. Dentro del bar, la música sonaba tenue. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba sin esfuerzo, como si el peso del control se hubiera disuelto junto con las luces que dejé atrás. Elia, mi creación, había cumplido su propósito, poner fin al artificio. Y en esa oscuridad que ahora habitaba mi antiguo hogar, quedó encerrada también la última ilusión de lo que alguna vez llamé amor. Pasaron varios días desde la fiesta. El silencio fue mi única compañía. No era un silencio incómodo, sino una calma densa, nueva, casi desconocida. El tipo de quietud que llega después de un derrumbe, cuando ya no queda nada por sostener. De Valentina no supe nada directo. Pero su sombra seguía apareciendo en mensajes, en llamadas perdidas, en notas que dejaba su amiga en mi buzón. Algunos rogaban, otros acusaban. Fuiste cruel. La humillaste. Arruinaste todo lo que tenían. Nadie mencionaba su chantaje, su desprecio, su manipulación disfrazada de amor. Nadie hablaba del hecho de que, antes de irme, ya me había perdido. Durante días, mi teléfono permaneció en modo avión. Necesitaba silencio, no versiones ajenas. Fui al trabajo, firmé planos, supervisé obras. Todo lo hacía en automático, como si viviera en tercera persona. Era curioso, había diseñado casas capaces de resistir tormentas, pero no había sabido reforzar la mía. 2 semanas después, tuve que volver al apartamento.
El contrato estaba a mi nombre, y aunque había querido evitarlo, la situación lo exigía. Valentina se negaba a irse. Decía que también era su hogar, que tenía derecho a quedarse. Mis abogados me recomendaron hacerlo todo de manera formal. Así que esa mañana llegué acompañado por 2 oficiales. Al abrir la puerta, lo primero que sentí fue el olor. No era hedor, sino una mezcla de perfume barato, humo y vino derramado. Después vino la imagen. Mi sala, aquella obra de simetría y diseño, era ahora un campo arrasado. Las pantallas estaban rotas, los cuadros digitales colgaban torcidos, los cables de Elia arrancados del muro. Las luces parpadeaban, como si el sistema intentara sobrevivir. En el suelo, copas quebradas, manchas y pedazos de lo que alguna vez fue mi bar. Valentina apareció desde la habitación, envuelta en mi bata. Detrás de ella, Leonardo, en mi sofá, sin camisa, con una expresión que oscilaba entre la culpa y la arrogancia. Los oficiales intercambiaron miradas cansadas. Uno de ellos se aclaró la garganta y dijo con tono neutro: Señorita Cruz, él es el arrendatario legal del inmueble. Le solicitamos que abandone el lugar de forma pacífica. Ella me miró con los ojos rojos, la voz temblorosa. ¿Vas a llevarte todo? No, respondí, caminando despacio hacia el escritorio donde reposaban los restos de mi servidor. Solo lo que me pertenece. ¿Y qué te pertenece, Sebastián? Preguntó, casi gritando. ¿El dinero? ¿Las cosas? ¿O la tranquilidad de destruir lo que no puedes controlar? No respondí. Comencé a desenchufar los cables, a guardar mis pertenencias en silencio. Cada objeto era una herida que reconocía con calma. Las tazas que habíamos comprado juntos, la cafetera que compartíamos cada mañana, incluso el mantel que ella había odiado la primera semana que se mudó. Todo volvía a mí, no como recuerdos, sino como fragmentos de un pasado que ya no me dolía. Los oficiales me ayudaron a mover algunas cajas. Valentina lloraba, y Leonardo se limitaba a observar, hundido en el sofá, sin pronunciar palabra. En algún momento, ella se acercó y me tomó del brazo. Sebas, no tienes que hacerlo así. Podemos hablar. Ya hablamos, le dije, sin mirarla. Aquella noche, cuando me diste a elegir entre tu voluntad o mi dignidad. No quise decir eso. Pero lo dijiste. Y lo cumplí. Ella se soltó, furiosa. ¿Sabes qué? Te crees tan perfecto, tan correcto, pero no eres más que un hombre que se esconde detrás del orden porque tiene miedo de sentir. Sonreí, pero no de ironía. Era la sonrisa de quien por fin entiende algo. Tal vez, respondí. Pero mi miedo nunca destruyó nada. Tomé el último cable de Elia, lo desconecté, y la luz del apartamento se apagó por completo. Por un instante, solo quedamos nosotros 3 envueltos en penumbra. Luego salí, dejando atrás lo que alguna vez fue mi hogar. Los trámites legales tomaron semanas. Ella se resistió a firmar, presentó argumentos absurdos, lloró ante el juez, culpándome de manipulación emocional. Pero los documentos, las pruebas, los registros de propiedad eran claros. Gané el juicio. El fallo fue tajante, debía abandonar el inmueble en un plazo de 10 días. No volví el día del desalojo. No tenía razones. Pero los peritos tomaron fotografías del estado final del apartamento. Las vi en la oficina del abogado. Las paredes estaban rayadas con pintura roja, los muebles destruidos, la cocina inutilizada. Y sobre la mesa del comedor, una hoja arrugada con letras torcidas. Arruinaste mi vida. Yo arruiné tu santuario. Miré la imagen en silencio. No sentí rabia. Solo una calma fría, limpia, como el silencio que sigue a una tormenta. Esa hoja, la guardé. No como prueba, sino como símbolo. El cierre perfecto para una historia construida sobre la ilusión del equilibrio. Pasaron los meses. Me mudé a un departamento más pequeño, sin automatización, sin sensores, sin luces inteligentes. Vendí el equipo de Elia. Ya no necesitaba que las cosas se encendieran solas.
Aprendí a disfrutar de lo simple, levantarme temprano, preparar mi café, girar el interruptor con mis propias manos. El clic seco de la luz al encenderse se convirtió en un sonido que me recordaba que aún estaba aquí, que lo que controlaba ahora no era un sistema ni una relación, sino mi propia paz. A veces pienso en Valentina. No con rencor, ni con nostalgia. Solo como se piensa en una obra inconclusa, un proyecto que enseña más en su fracaso que en su éxito. Supe después que se había mudado con su madre, que su nombre figuraba en una lista judicial por daños a propiedad privada. Leo desapareció de su vida tan rápido como había regresado. Y yo seguí adelante. Volví a construir, pero esta vez sin planos. Sin medidas exactas. Sin buscar simetría. Hay algo liberador en aceptar el desorden, siempre que uno lo elija conscientemente. Porque ahora entiendo que el verdadero control no está en tenerlo todo bajo cálculo, sino en saber cuándo dejar que algo termine. Ya no tengo un sistema que hable por mí, ni luces que sigan mis comandos. Solo tengo mis manos, mis silencios, y la certeza de que, a veces, la forma más elegante de ser cool no es callar, ni fingir calma, ni ceder. Es irte. Apagar la luz. Y dejar que el silencio, por fin, hable por ti.